Hola, hola, muy buenas. En la siguiente clase vamos a repasar un poco lo que sería logaritmos, pensando en lo que va a ser M2. Por lo tanto, si bien podríamos ver la materia como mucho más en profundidad, no creo que vayamos tan hacia allá, sino que vamos a tratar de quedarnos con lo que nos sirve para la PAES, las propiedades, explicar, dar algunos ejemplos y al final resolver algunos ejercicios de la PAES. Entonces, vamos a partir primero con algo que sí necesitamos saber en verdad, que es a qué corresponde un logaritmo. Para eso vemos uno como el que está escrito acá. Este numerito que está escrito acá en la parte de abajo del logaritmo se le llama base, y a este de acá se le llama argumento. Entonces, no es que sea esencial que lo tengamos que saber, pero es para que cuando yo vaya haciendo la explicación podamos hablar el mismo idioma, me entiendan cuando yo diga argumento, por ejemplo, o base en verdad más que nada. Yo creo que esa va a ser la palabra que más utilice. Entonces, esto de acá, lo que nos está haciendo es una pregunta. El logaritmo finalmente es una forma resumida de hacerte una consulta. Acá te están preguntando, ¿por cuánto tengo que elevar el 2? Que sería la base del logaritmo, para que me dé 8. Entonces, esto de acá es equivalente a hacerse una pregunta como ¿a cuánto tengo que elevar el 2? Aquí podemos dejar una caja representando que no sabemos cuánto va en ese espacio para que me dé 8. Y bueno, aquí ya es más fácil quizás encontrar la respuesta porque 2 elevado a 3 me da 8, por lo tanto la respuesta es 3. Si yo lo llevo acá al logaritmo, que sería responder la pregunta del logaritmo, estoy diciendo que al 2, para que me dé 8, lo tengo que elevar por 3. Y así con cualquier logaritmo que tengamos. Por ejemplo, el logaritmo base 5 de 125. Bueno, a ver, el 5, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 125? Y sí, aquí hay que tener un poquito de dominio de potencias, pero es necesario también para que no gastemos tanto tiempo en calcularlas. Y el 5, para que me dé 125, es 3. Con eso ya tenemos la base de los logaritmos. De aquí en adelante, para calcular algunos, vamos a dedicarnos a utilizar sus propiedades, que es en lo que se tienen que hacer capo y capa a la hora de responder la prueba, porque con ellos se van a responder gran parte de las preguntas. Vamos a partir con... Vamos a ver tres, y luego vamos a ver una cuarta que es como la más complicada quizá, o la que es más difícil de ver cuando la utilizamos, que es la del cambio de base. Hay dos propiedades que son muy parecidas entre sí, y finalmente una que tiene que ver con un exponente dentro del argumento. Ven, aquí se nota que la weá de saber cuál era base, cuál era argumento, era por algo, era para que habláramos el mismo idioma. Entonces vamos a partir con las propiedades. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver es de cuando yo quiero separar un logaritmo. Entonces yo tengo un logaritmo de una base A y en el argumento se están multiplicando dos cosas. La propiedad que vamos a ver ahora nos permite separar este logaritmo en dos diferentes. Nos va a quedar el logaritmo, se mantiene la base de B más logaritmo en base A ahora de C. Y lo que estamos haciendo de alguna forma es cambiar esta multiplicación por una suma y dos logaritmos, porque ahora tenemos dos logaritmos, uno que tiene a la B adentro y otro que la tiene C. Una forma de ver cómo se podría utilizar esto sería, por ejemplo, el logaritmo en base de 5 de 5 por 125. Entonces ya yo podría calcular la multiplicación y ver cuánto me da. Podría ocupar de hecho potencias para que se me haga más fácil. Pero mejor ocupo las propiedades, pues si para eso están estas huevas, para simplificarnos un poquito la vida. Entonces vamos a tener logaritmo base 5 de 5 más logaritmo en la misma base que 5 de 125. Y ahora vamos respondiendo. Al 5, ¿por cuánto lo tengo que elevar para que me dé el mismo 5 por 1? ¿Por qué? Porque 5 elevado a 1 es el mismo 5. Y aquí tengo el número que va dentro de la caja. El segundo logaritmo, lo vimos acá arriba, era 3. Y el resultado de esto es 4.
Ahora, hay que hacer una advertencia acá. Es muy difícil que el ejercicio venga así de bonito. Es probable, o sea, es posible, sí es posible, pero yo no apostaría que va a ser la mayoría de los casos, sino que la mayoría de los casos yo creo que se pueden encontrar con algo como esto. Logaritmo en base 5 de 30, por ejemplo. Y ahí, pero aquí no hay nada multiplicándose, entonces, ¿dónde chucha me meto la propiedad? Bueno, yo hago aparecer la propiedad. Aquí hay que tener versatilidad en matemáticas. Matemáticas, en especial en M2, chicos, chicas, tienen que tener la capacidad de escribir las cosas a su conveniencia. Pero para ustedes saber cuándo tienen que ocupar esta habilidad, tienen que saber primero que todo detectar un problema. Y acá hay un problema grande. El logaritmo en base 5 de 30, yo no tengo corneta idea de cuánto es y no lo puedo sacar a menos de que sea con una calculadora. Entonces tengo un problema. Quizás puedo ver alguna forma de acercarme a esto. Bueno, tengo una base 5, veamos si puedo hacer aparecer un 5. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 por 6. Si 30 es lo mismo que 5 por 6. Y ahora puedo ocupar la propiedad. Logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo base 5 de 6. Y hay uno con el que no voy a poder hacer mucho, la verdad, que es el de la derecha. Pero por último ya gané un número por ahí. Yo sé que esto es 1 más logaritmo en base 5 de 6. ¿Cuánto será el logaritmo en base 5 de 6? No lo puedo saber, pero ya tengo por lo menos un piso. Sé que es 1 más algo. ¿Ya? O sea, el resultado de esto es más grande que 1. Y en términos de la prueba, bueno, en la prueba ustedes van a tener que encontrar una alternativa correcta. Entonces, quizás la van a tener que hacer calzar con algo como lo que aparece aquí. Ahora, para seguir con esto hay que tener también algo bien claro. En general las propiedades cuando nosotros las estudiamos las solemos leer de izquierda a derecha, como que, mira, puedo separar el logaritmo. Y sí, es cierto, puedes separar el logaritmo, pero no es lo único que pueden hacer. Por ejemplo, vamos a ocupar esa misma propiedad ahora, pero para calcular el logaritmo en base 6 de 12 más logaritmo base 6 de 3. Y aquí de nuevo vamos a tener un problema, por lo menos en primera instancia, porque ¿por cuánto tengo que elevar el 6 para que me dé 12? Cuidado acá con la pregunta, ¿por cuánto tengo que elevar al 6? No multiplicar. No me vayan a decir que la respuesta de esto es 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por algo estamos inventando esta hueá del logaritmo. Si no, la educación media se terminaría en segundo medio con raíces más o menos y de ahí nos vamos a ver funciones. Pero por alguna razón empezaron a existir los logaritmos. Y tienen que ser diferentes a la multiplicación, si no, no nos daríamos la paja de estudiarlo. Entonces, bueno, aquí deberíamos llegar a la conclusión de que así como vienen yo no los puedo calcular. Tengo un problema. ¿Qué hago? Aplico la propiedad. Aplico la propiedad si así como yo puedo separar logaritmos, también los puedo juntar. Y los puedo juntar el logaritmo base 6. Y ahora estos dos que están sumando, como los voy a meter dentro de un logaritmo, me va a quedar 12 por 3. Y logaritmo base 6 de 12 por 3, que es 36, me da el 6. ¿Por cuánto lo elevo para que me dé 36? Mira, en 2. Y resolví un logaritmo ocupando la propiedad. La segunda propiedad que vamos a ver es muy parecida a la que acabamos de utilizar. La segunda propiedad es cuando dentro de un logaritmo yo ahora estoy dividiendo dos cosas. ¿Por qué les digo que es muy parecida? Porque es básicamente lo mismo. Lo vamos a separar en dos logaritmos, pero ahora en vez de estarse sumando, se restan. ¿Ya? Es como tratar de bajar un escalón en términos de operaciones. En mi cabeza la escalera de operaciones como del lado de las que suman, potencia, multiplicación, suma. Entonces cuando los separo, bajo un escalón, me voy a la suma. Con la división lo mismo, como que están las raíces, división, resta. Cuando separo el logaritmo, bajo de la división a la resta y me aparecen dos logaritmos. Pero lo mismo que con el anterior, así como los puedo separar en dos logaritmos, también después los puedo juntar en un solo logaritmo. Depende de qué es lo que me convenga, de los datos que tenga también. Muy importante tener en consideración estos los datos. Ahí se me quedaron las preguntas, déjenme bajarlas porque creo que va a necesitar más espacio.
Entonces vamos a un ejemplo de esto. Por ejemplo, el logaritmo va a ser, no sé, 4 de 16 dividido en 4. Bueno, aquí quizá un poquito soso el ejercicio porque lo pueden resolver ahí mismo. 16 partido en 4 da 4 y lo resuelve. Pero vamos a hacer esto con la propia, pues si para algo estamos grabando esto. Entonces, mantenemos la base del logaritmo que da el 16 menos, mantenemos la base del logaritmo que da el 4. El 4 por cuánto lo elevo para que me dé 16. 2. El 4 para que me dé 4, 1. Entonces el resultado de esto es 1. Ahora, logaritmo base 3 de, déjame pensar, de 18 menos logaritmo base 3 de 2. Quizá un poquito mejor que el ejercicio anterior en términos de ver la utilidad que tiene. Igual son simples, por si acaso. Tenemos que llegar al punto en el que esto que estamos haciendo aquí se haga simple, pero después vamos a ver los de la PAES y vamos a ver que, mierda, son un poquito más difíciles. Pero vamos aquí, tenemos logaritmos, ambos base 3 de 18. No puedo llegar con el 3, por lo menos no con un número simple, decir ya, por cuánto elevo el 3 para que me dé 18, es un número difícil de calcular. Y lo mismo, por cuánto elevo el 3 para que me dé 2, no, está complicado también ese. Entonces, juntémoslo, pues. Si tenemos propiedades para enfrentar estos casos. 18 partido en 2. Logaritmo en base 3 de 9. Y este es más fácil. ¿Por cuánto elevo el 3 para que me dé 9? En 2. Y tenemos el logaritmo. Vamos a ver la tercera propiedad, que esta es la del exponente dentro del logaritmo. Voy a tener que bajar más. Pero mejor añado una página. Un segundo. Añadir página. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ver, tercera propiedad. Ahora vamos a tener un logaritmo, la base ahí mismo, de algún valor acá adentro que va a estar elevado a un número. La propiedad nos dice que este exponente, de nuevo, en esta escalera de operaciones que yo les dije, vamos a bajar un peldaño. Lo vamos a sacar del logaritmo, pero para sacarlo hay que bajar un peldaño. Y eso significa de la potencia bajo a la multiplicación. Lo voy a tener c por el logaritmo base a db. Y ahí tengo la propiedad. Y lo mismo, si es que quiero volver a meter el valor dentro del logaritmo, entonces lo tengo que meter como potencia. Recordemos, podemos ir en esta dirección o en esta otra dirección. Siempre ambas. Así que en realidad aquí no tenemos 3 propiedades, si es que lo quieren ver, sino que son 6. Pero es porque estamos viendo que podemos pasar de izquierda a derecha, sacar el exponente, o de derecha a izquierda. También podemos meter el exponente. Ya entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto sería logaritmo en base 3 de, no sé, 9 elevado en 85. Bien a la mierda, nos fuimos ahí. Entonces ya no van a ponerse a calcular 9 elevado a 85 porque es una estupidez. Ahora lo que sí podemos hacer es sacar el 85 del logaritmo. Y nos quedaría esto. Y ahora podemos resolver esto de manera mucho más fácil porque el 3 para que me dé 9 lo tengo que elevar por 2 y el 85 queda ahí. Y esto de acá nos daría 170. Entonces ahí tenemos la respuesta al logaritmo. Y aquí vemos cómo nos permite simplificarnos un poco la vida. Si las propiedades no están para cagárselos y cagárselas en el momento de estudiar, es para que en algún momento, si tienen que enfrentarse a esto, no tengan que calcular 9,85, sino que puedan ocupar alguna propiedad. Y hay una propiedad que es muy parecida a esta también, pero ahora es con las raíces. La vamos a ver igual. En principio no la iba a ver, pero bueno, aprovechemos de verla. Logaritmo en base a de una raíz, recordemos que las raíces pueden tener cualquier índice ahí, de b elevado a n. Esta propiedad nos permite sacar la raíz y nos queda esto que estoy anotando allá. Quedó medio chico, pero que se entienda. Ahora, ¿por qué no la quería ver? Porque
hay que hacer un recordatorio. Las raíces en verdad son potencias. Lo que pasa es que son potencias que tienen algo extraño. Tienen algo extraño principalmente en el exponente, porque su exponente deja de ser un número entero y empieza a ser una fracción. Y eso es raro porque es difícil de calcular. Pues si yo les pongo esto, 4 elevado a un medio, 4 elevado a un medio. Si las potencias son cuántas veces se multiplica el número a sí mismo, ¿cómo será que se multiplica una media vez el 4? No es simple. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar que este valor o cualquier potencia que tiene un exponente medio extraño en realidad es una raíz, donde este valor de acá va en el índice y adentro de la raíz va el a con la n. Entonces, también podemos hacerlo al revés. Ahora lo vamos a hacer con un número. Por ejemplo, la raíz octava de 3 elevado a 7 es igual a 3, el 7 va arriba y abajo va el índice de la raíz. Y ahora lo tengo como potencia. Entonces, ¿por qué les digo que no les iba a pasar la de la raíz? Bueno, porque contaba con que podían hacer esto, pero mejor lo muestro. Entonces, si ahora tengo el logaritmo, por ejemplo, en base a de raíz quinta de 4 elevado a 7. Pueden ocupar la propiedad que está arriba de la raíz. Pues. Quedaría una fracción por fuera, el 7 arriba y el 5 abajo. O podemos hacer este paso intermedio que además nos ayuda a practicar esta relación que hay entre las raíces y las potencias. Nos va a quedar logaritmo en base a de 4 elevado a 7 partido en 5 porque el que está en el índice de la raíz queda abajo. Y ahora ocupamos la propiedad de antes porque nos decía que este lo sacamos. 7 partido en 5 por logaritmo base a de 4. Y ahí tenemos la propiedad de nuevo. Aquí no puse ninguna base para el logaritmo, así que no puedo seguir calculándolo porque el a puede ser cualquier número. Pero ahí tienen esto. Y ahora vamos a ver la última propiedad, que es quizás la más complicada, y vamos a empezar a hacer los ejercicios. Entonces, cambio de base. El cambio de base de un logaritmo es cuando yo tengo algo de este tipo. Por ejemplo, logaritmo en base a de b. Pero la base del logaritmo es como, uy, puta, me hubiese encantado que fuese otro número, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Acomoda la base. Lo que hago es logaritmo, le cambio la base, ahora voy a poner una c que es cualquier otro número, y el número que está arriba queda arriba, logaritmo en base c de b, y esa misma base la voy a mantener acá abajo, y el número que está abajo se va abajo. Entonces aparece una fracción efectivamente y cambia la base del logaritmo. Entonces aquí les explico a qué me refería con que como, oh, puta, me hubiese encantado que fuese otra base. Por ejemplo, logaritmo base 25 de 125. Uno ve este y dice, oh, puta la wea, me hubiese encantado que la base hubiese sido otra porque es más fácil de sacar. Uno de primera instancia ve que el 25 y el 125 tienen una potencia en común o una base en común. Esa base es el 5, porque yo con el 5 puedo llegar al 125 si lo voy elevando, y con el 5 puedo llegar al 25 si lo voy elevando. Pero con el 25 no puedo llegar al 125 si lo elevo, porque 25 elevado a 2 no vaya me da 625 y me requete contrapasé. Entonces aplico cambio de base porque digo, bueno, tienen en común el 5, me hubiese convenido que fueran 5, le pongo 5, logaritmo en base 5 de 125. Y abajo logaritmo base 5 y el de abajo queda abajo. Y ahora lo puedo calcular. Logaritmo en base 5 de 125 lo habíamos calculado antes, es 3. Y logaritmo en base 5 de 25 es 2. Y ahí tenemos el cambio de base. Y con esto creo yo que estamos ya en condiciones de poder enfrentar varias de las preguntas de la prueba. Vamos a poner algunas de las que han salido en M2 hasta el momento aquí abajo. Vamos a ver cómo plantearlas porque las preguntas de logaritmo no son solo ocupar las propiedades, sino que también saber plantearlas. Y ante cualquier duda estaré viendo los comentarios. Bueno, si tienen una forma de contactarme, me contactan, lo resolvemos en otro video. O si es que nos vemos en algún lugar, nos vemos, lo resolvemos ahí.
Me voy a dejar esta para el final porque es por lejos la más difícil. Y aquí hay harto que quiero comentarles, en especial porque M2 no es una prueba donde basta con saberse la materia, sino que tienen que saber pensar algunas cosas o el cómo ir desarmando la pregunta. En cambio, la primera que vamos a ver y la 12 de la del, creo que esta fue la del verano del año pasado, no son tan así. Entonces, veamos. No es que sean fáciles por si acaso, pero realmente la última creo que tiene otro nivel de dificultad. Vamos a hacer un zoom acá. Ya, a ver, tengo que arreglar aquí. Y vamos. Si p es igual a 3 elevado a x y b es igual a 3 elevado a y, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a x más y en términos de p y b? Primero lo que yo les diría, la pregunta les dice cuál de las siguientes expresiones. Por lo tanto, muy probablemente tengamos que resolver las expresiones que tienen abajo, considerando que hay algunas expresiones en las que sí se puede hacer algo y otras en las que no se puede hacer nada. Ahora cuando las resolvamos, si es que se puede hacer, ¿por qué las estamos resolviendo? Porque tenemos que llegar a algún punto, a algún resultado. Ese resultado al que tenemos que llegar es esto. De alguna forma hay que hacer aparecer ese hueón de ahí. Entonces vamos viendo. La hay una propiedad que me permite separar los logaritmos. Y aquí estamos enfocados, o sea, esta pregunta está enfocada de hecho en que lleguen a hacer eso. Y nos quedaría el logaritmo en base 3 de p más logaritmo base 3 de b. Ya, aquí hay algo que pudimos hacer, así que lo vamos a dejar ahí por el momento. La b dice logaritmo en base 3 de p más b. No hay ninguna propiedad que me permita separar un logaritmo cuando se está sumando adentro. Para yo poder juntar logaritmos, lo que necesitaba era que, de hecho, de partida me tienen que aparecer dos logaritmos. Y esos dos logaritmos los puedo juntar. Pero si hay solo un logaritmo y adentro hay una suma, no hay nada que hacer. Se va esto. Logaritmo en base 3 de p por logaritmo en base 3 de b. Tampoco hay nada que pueda hacer acá porque para yo juntar logaritmos tienen que haber efectivamente dos, pero al medio tiene que haber una suma. Y este no es el caso, así que adiós. Y en el último tenemos lo mismo que en el primero. De hecho, podemos separarlo en logaritmo base p más logaritmo de b. Ahora, ¿cuál es la base de este logaritmo? Cuando en el logaritmo no se escribe nada, significa que esta base es 10. Entonces yo escribo esto, logaritmo de 10. No es que yo haya omitido la base o que la base sea 1 como podría pensarse. La base es 10. Entonces aquí me estoy preguntando, el 10, ¿a cuánto lo elevo? Para que me dé, voy a agregar otro, para que me dé 100. Ah, bueno, ese número es 2. Por lo tanto, este logaritmo es igual a 2. Ya, ahora sigamos resolviendo esto. ¿Qué pasa si yo sigo aquí? De hecho, que haya seguido por este camino creo que ya les va diciendo cuál es la correcta. Si yo transcribo lo que es la p, me va a quedar logaritmo en base 10 de 3 elevado a x más logaritmo base de 10 de 3 elevado a y. Y aquí yo podría sacar los exponentes, pero me va a quedar un logaritmo de 3 por ahí que yo no voy a poder eliminar porque no tengo su valor. Es normal que en la prueba no tenga su valor. Ahora si veo la de arriba, voy a tener logaritmo en base 3 de 3 elevado a x más logaritmo en base 3 de 3 elevado a y. Y este es más fácil. El 3 por cuánto lo tengo que elevar para que me dé 3 elevado a x. Está listo, bien escrito, es la x. Y aquí por cuánto para que me dé 3 elevado a y por y. Entonces el resultado de esto es x más y la opción correcta sería la A. ¿Ya? Vamos leyendo indicadores de la pregunta, nos vamos metiendo en las alternativas, vemos que hay algunas que no hay nada que hacer de base, así que se descartan y vamos trabajando de esta manera. Pregunta 12. El nivel de intensidad sonora beta. Vamos a ir destacando inmediatamente lo que es cada dato porque es fácil que nos perdamos. En decibeles y la intensidad acústica, con más razón los vamos a destacar porque intensidad sonora e intensidad acústica como que se parecen. Ya los dos parten con intensidad, entonces hay que estar atentos y atentas.
Se relacionan mediante la expresión y esa seguramente va a ser la clave de la pregunta. Tal que beta o la intensidad sonora tiene que ser mayor o igual a, o sea, es mayor o igual a 0. En la siguiente tabla se presentan los niveles máximos permisibles de intensidad sonoras en zonas residenciales durante el día según la legislación chilena. ¿Cuál es el máximo permisible de intensidad acústica, o sea, de la I, en zonas residenciales a las 11 o a las 23 horas, 11 de la noche? Ya. Primero, tenemos que ver cuál es el máximo permisible de intensidad sonora, o sea, de la beta, ya, porque es de la que nos dan información en la tabla, entonces nos guiamos por la información. Tenemos que el máximo permisible a las 11 de la noche está en este intervalo de acá. Entonces, lo máximo que puede ser beta es 45. Vamos a anotar aquí 45 es lo máximo de beta. Pero a mí no me preguntan por la intensidad sonora, sino que por la intensidad acústica. Entonces voy a tener que hacer un despeje. ¿Cómo lo voy a hacer? Beta lo puedo escribir como beta o como la B que aparece ahí o como lo que acabo de destacar. Y ese me va a servir más porque me permite despejar de alguna manera la intensidad. Entonces 45 es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad más 120. Y ahora empezamos a despejar. 45, el 120 pasa restando y nos va a quedar menos 75 es igual a 10 por el logaritmo. Como no tiene nada abajo, el logaritmo va a ser 10. El 10 pasa dividiendo y nos queda menos 7,5 es igual a logaritmo de la intensidad. Pero yo no quiero el logaritmo de la intensidad, quiero la intensidad. Bueno, aquí las alternativas no las alcancé a copiar, pero eran solamente 10 elevado a algo, 10 elevado a esto otro, entonces había que hacer aparecer un 10 también. Veamos, lo que nos estaban diciendo acá, este logaritmo es que si al 10 yo lo elevo por menos 7,5, me da la intensidad. Y esa es la respuesta, pues si yo quiero la intensidad, entonces acordándome de la definición del logaritmo, hacia este despeje. Una segunda forma es que uno puede eliminar el logaritmo, por así decirlo. Si yo tengo logaritmo en base 3 de j igual a, no sé, 3 medios. Yo puedo eliminar ese logaritmo metiendo un 3 por debajo para dejar una potencia. Entonces vamos a agregar un 3. Esto es una composición de funciones, pero como se aleja un poquito de lo que estamos viendo, no nos vamos a meter en ello. Entonces, el 3 se va a meter por debajo del logaritmo y por debajo del 3 medios. Entonces esto queda 3 elevado a 3 medios. Esto de acá es cómo se comportan las raíces con las potencias, por ejemplo. Cuando algo está al cuadrado y a su vez está en una raíz cuadrada, uno puede eliminar la raíz con la potencia. O cuando yo multiplico por 2 y divido por 2, puedo eliminar esos 2. Ya, aquí lo mismo. Si el logaritmo es base 3 y hay una base de potencia 3, las puedo eliminar y me va a quedar la j. Y esto es 3 elevado a 2. O sea, 3 elevado a 3 medios. Y ahí nos quedaría eso. Ahí tienen dos formas de hacer este despeje llegado a ese punto. Vamos con la última. Ojo con esta. Esta pregunta es muy buena porque creo que es difícil imaginarse el resultado como se hace, en especial porque se ocupa una propiedad que creo que es la primera vez que se utilizaba, por lo menos acá desde que es PAES, creo. No estoy seguro por si acaso. Dice, logaritmo base 10 de 2 es aproximadamente 0,3. Logaritmo base 10 de 3 es aproximadamente 0,48. ¿Cuál de las expresiones corresponde a una aproximación del logaritmo en base 2 de 15? Ya, vamos acá. En la pregunta hay algo que les tiene que mandar o les tiene que ayudar a ver por dónde encaminar su desarrollo. Incluso antes que las alternativas son los datos. Esos datos de alguna forma yo los tengo que hacer aparecer en algún punto. Y yo veo que el enunciado no aparece en ningún lado, porque de hecho el logaritmo es logaritmo en base 2 de 15. En ninguna parte está el logaritmo base 10. Entonces, aquí hay algo extraño.
Me hubiese gustado que fuese por lo menos alguno un logaritmo base 10 porque puta, del 10 sí tengo información, pues. Ya, me hubiese gustado que aparezca una base de logaritmo. Cambio de base. Cambiamos base. Si queremos que aparezca un 10, cambiamos base. Entonces, este de acá, que es el que tenemos que calcular, como todos los datos que tenemos son respecto a un logaritmo base 10, lo cambiamos. Logaritmo, la base va a ser 10, de 15, logaritmo, base 10, de 2. Ya. Y aquí ya tenemos un punto de partida porque el logaritmo en base 2, de hecho, sabemos más o menos cuánto es. 0,30. Y acá tenemos logaritmo de 15, ya. Ahora, los datos que tenemos son para el 2 y para el 3. Entonces vamos a necesitar hacer aparecer de alguna forma datos que tengan que ver con ellos. Y yo creo que aquí estaba la parte más difícil del ejercicio, de hecho. Porque ese que les falta, o ese que no hemos encontrado todavía cómo separar el 15, es porque hay un dato que ustedes tienen que saber con la materia, o por lo menos intuirlo. Y es que estos dos datos de acá no son los únicos que tienen, son los únicos que les da el enunciado, pero ustedes también saben que, por ejemplo, el logaritmo base 10 de 10 es 1, o que el logaritmo base 10 de 100, que lo vimos antes, es 2. Entonces también podemos jugar con que sabemos el logaritmo en base 10. Vamos a jugar con eso porque necesitamos que ese 15 no sea 15, necesitamos que sea algo que tenga el 2, el 3 y el 10, porque son de los que podemos sacar información. Entonces, bueno, con el del 0,30 estamos listos y yo les propongo lo siguiente. Logaritmo de 15, el 15 es lo mismo que 30 dividido en 2. ¿Por qué se me sirve más? Porque del 2 tengo información y el 30, si bien no tengo información directa, sí sé que es lo mismo que 3 por 10. Y de esos dos tengo información. Vamos a dejar aquí 0,30 y vamos a ocupar propiedades de logaritmo. Logaritmo en base 10 de 30 menos logaritmo base 2 porque se están dividiendo. Dividido en 0,30 es igual a logaritmo de 3 más logaritmo de 10, aquí los separé al tiro, menos logaritmo de 2. Y miren cómo todo lo voy a poder reemplazar por un dato, que era finalmente lo que quería llegar. Logaritmo en base 10 de 3 es 0,48. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base 10 de 2 es 0,3. Y todo esto dividido en 0,3. Ya, bueno, descartaríamos esa porque no tiene fracción por ningún lado, esa porque es 0,3 lo que me tiene que aparecer, y veamos cuál de las dos calza. Este de aquí se pasa como por medio pueblo, así que no puede ser. Ya sabemos que es la D, veamos por qué es la D. El 0,30 aparece, el 0,48 aparece y el 0,7 no aparece, pero si yo opero estos dos me queda 0,48 más 0,7 partido en 0,3 y confirmamos que es la 10. Y ahí tenemos cómo podríamos llegar a ser la 10. La pregunta no era simple porque de hecho teníamos que hacer aparecer números que no se ven muy bien de dónde podrían llegar a venir. Ya, pero por eso es importante que nos dediquemos también a ver cómo pensar las preguntas, cómo leerlas, en especial en M2, porque fíjense que mi única guía no es que yo vea esta alternativa y diga, ah, ya esta weá es la D porque soy megamente. No, es porque tengo datos y la única forma que yo puedo resolver esto es que de alguna manera me aparezcan los datos. Entonces tengo que ocupar el ingenio para ver cómo los hago aparecer. Así que bueno, ahí está lo principal de logaritmos que diría yo que tenemos que saber para la prueba. Lo de la logaritmo cuando no tiene nada anotado en la base, que es 10, que no lo anoté arriba, pero lo hablamos en las preguntas. Y 3 ejemplos de cómo han sido las preguntas de la prueba que espero que les sea de ayuda. Cualquier duda, por favor, háganmela saber de algún modo. Espero que de verdad les sea de ayuda, que durante esto que nos queda para preparar la prueba los pueda apoyar lo mejor que pueda. Así que eso, bendiciones, que estén muy bien, que Dios los bendiga.